continuando con las bienaventuranzas con nuestro hermano Larry. Buenos días. Pues gracias a Dios que nos permite estar una vez reunidos. Y bueno, comentarles de parte de nuestro pastor que de último momento tuvo que salir de la ciudad, nada serio, simplemente llevaron a Euni, iban a Puebla a incorporarse a sus actividades académicas y estar un tiempo, a pasar un tiempo con sus dos hijas. Entonces, pues estamos orando por ellos y que Dios cumpla su propósito en este tiempo de ellos como familia. Vamos por favor, al Salmo 119. Salmo 119. Y recordemos que la palabra nos dice la importancia misma de la palabra. La Biblia se defiende a sí misma. La Biblia habla de la Biblia. Y en el Salmo 119 vamos a leer de los versículos 33 al 35 y vamos a hacerlo como acostumbramos, de pie para honrar la palabra del Señor. Vamos a hacerlo juntos. Salmo 119, versículos 33 al 35. Dice la palabra de nuestro Dios: Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Ahora vamos al pasaje que estamos estudiando en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12. Y me sigue por favor con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios: Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan todo género y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tú nos muestras el carácter de Cristo. Y te damos gracias, Señor, porque nos has dado tu Espíritu para ir siendo transformados a la imagen del varón perfecto. Ayúdanos, Señor, abre nuestro corazón. Ayúdanos a no solamente a entender, Señor, sino que esta enseñanza se haga raíz en nuestro corazón y traiga fruto para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, si gustan. Pues la semana pasada iniciamos con el estudio de lo que conocemos como las bienaventuranzas. Y dijimos algunos principios de estas bienaventuranzas y estudiamos las 4 primeras.
las que están contenidas en los versículos 3, 4. Estudiamos los que están en los versículos 3, 4, 5 y 6. Vamos el día de hoy a considerar las bienaventuranzas que están contenidos en los versículos 7, 8 y 9. Entiéndase: bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, y bienaventurados los que procuran la paz. Pero recordemos, antes de considerar estas tres bienaventuranzas, recordemos los principios que subyacen en esta enseñanza. ¿Cuáles son? Recordemos que estas bienaventuranzas nos muestran el carácter que define a un cristiano. ¿Sí? Son rasgos que todo cristiano debe mostrar. Y por supuesto esto implica que es el carácter de Cristo. Otra de las consideraciones es que, y subrayamos, que es la manera en que Cristo nos dice que es la única manera en que se puede ser realmente ¿qué? Feliz. No perdamos de vista. O sea, las bienaventuranzas no nos dicen, Cristo no nos dice, tú tienes que ser así, tú tienes que ser así. No, nos dice, feliz eres si eres así. Muy feliz has de ser si presentas estos rasgos en tu vida. No perdamos de vista, son bienaventuranzas, no son órdenes, ¿verdad? Y otra característica es que en el contexto del Sermón del Monte, o sea, de todo este discurso de nuestro Señor Jesucristo, en ese contexto están al inicio. Quiere decir que es la base para entender el resto del sermón. Es la base doctrinal para entender el resto del sermón. Y con esto les animo a que lean el resto del Sermón del Monte, contenidos en los capítulos 5, 6 y 7. Y creo que tendremos un panorama más claro de lo que Cristo Jesús nos quiere decir con todas esas instrucciones. Porque a partir, una vez terminando estos versículos que son las bienaventuranzas, ustedes pueden observar que nuestro Señor Jesucristo nos dice: ustedes son esto y tienen que ser así. A ustedes se les dijo esto, pero esto es lo que tienen que hacer. O sea, son instrucciones. Si no tenemos una base doctrinal, una enseñanza básica, podemos caer en creer que esos son solamente requerimientos. ¿Y saben cómo se llama eso? Legalismo. Porque si no, lo podemos ver como una serie de reglas que tenemos que cumplir. Si no entendemos qué es lo que de fondo nos pide, y nos hemos empezado a dar cuenta que lo que nos está mostrando es que el cristiano tiene que mostrar eso, porque así se supone que es en esencia. Otra de las consideraciones, así rapidito, y no estoy nada más recordando, una es que todos los cristianos han de mostrar estas características en su carácter. Otra es que todos los cristianos han de mostrar todas las características, no una o dos, todas. Y dijimos, por supuesto, que somos imperfectos, y aquí de este lado de la eternidad mostraremos en cierta medida alguna de ellas, pero tenemos que mostrar todas, ¿sí? Tenemos que examinarnos para ver qué tanto estamos mostrando estas características. Y otra de los comentarios que hicimos es que estas características o estas bienaventuranzas nos muestran la diferencia esencial entre un cristiano y alguien que no es cristiano. Dijimos la semana pasada que cierto es que algunas personas que no son cristianas podrán mostrarse, por ejemplo, humildes o mansos, como lo dice alguna versión de la Biblia. Sí, pero no es una humildad o una mansedumbre que viene como causa del Espíritu de Dios. Es parte de su carácter natural. No es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no es una obra del Espíritu Santo, y por lo tanto
con esto llegamos a la conclusión de que todas las bienaventuranzas, todas estas características son producto del poder del Espíritu de Dios en el creyente. Son producto del poder del Espíritu de Dios. Y vimos que nuestro Señor Jesucristo nos empieza enseñando sobre el reino de los cielos, porque así es el reino de los cielos. Y ahorita, si ustedes se fijan, en el versículo 10 que acabamos de leer, la última parte dice, pues de ellos es el reino de los cielos. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos empieza hablando del reino de los cielos y termina hablando del reino de los cielos. Entonces, tenemos que entender que son las características del ciudadano del reino de los cielos. Si nosotros estamos en el reino de Cristo, tenemos que mostrar que somos del reino de los cielos. Y bueno, recordamos cuáles son esas bienaventuranzas que ya revisamos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere? En general, se refiere a aquellos, bienaventurados son aquellos que notan, que perciben su vacío, que perciben que no tienen nada delante de Dios, que tienen una actitud consigo mismo que es transformada cuando están delante de la presencia de Dios y ven su necesidad e incapacidad. Esa es, en forma muy general, eso es lo que nos dice la primera bienaventuranza, ¿sí? Pobres en espíritu es verse incapaz delante de Dios. Incapaz. Bienaventurados los que lloran, se refiere a qué? Al dolor que causa el pecado. Bienaventurado eres si por causa del pecado lloras. Y dijimos que no se trataba de un llorar textual en el sentido físico, que a veces lo es. ¿Sí? Llorar en este contexto es dolerse por el pecado de uno, por el pecado de nuestros hermanos, pero aún por el pecado de la gente incrédula. O sea, el creyente debe dolerse por el pecado que abunda en el mundo. ¿Sí? Bienaventurados los humildes o mansos, ¿sí? Tiene que ver con la renuncia a nuestros derechos, con la renuncia a aquello que yo considero importante para mí, para poner en primer lugar lo que es importante para Dios. Y sobre todo implica humillación. La mansedumbre de la que nos habla la palabra, o la humildad, implica humillación. ¿Sí? No esperar a que me humillen, yo humillarme. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y dijimos que eso significaba a grandes rasgos que el hambre y sed de justicia es el deseo, el anhelo profundo de hacer la voluntad de Dios. El deseo, el anhelo profundo de santificarme. Ese es, en pocas palabras, a lo que se refiere. Bueno, pues una vez considerados estos principios, vamos a pasar a revisar el resto de las bienaventuranzas, e iniciamos con el versículo 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Estamos dando un paso más. Estamos dando un paso más en estas características. En las primeras bienaventuranzas podemos ver que la palabra nos muestra la necesidad del hombre y la conciencia que tiene de esa necesidad. ¿Sí? Está centrado en esa necesidad que tiene el hombre. Y ahora, a partir de estas bienaventuranzas, empezamos a ver la disposición que tiene el hombre. Primero, el hombre delante de Dios se ve necesitado, y tiene una clara conciencia de esa necesidad que tiene delante de Dios. El versículo 6 nos habla de que esas necesidades serán saciadas. Y entonces
Cuando esas necesidades espirituales son saciadas, entonces viene un resultado. ¿Lo pueden observar? Primero veo mi necesidad, entiendo mi necesidad, de alguna manera hay un clamor por esa necesidad, Dios responde, es saciada mi necesidad y entonces viene ¿qué? Un resultado. Si ustedes se fijan, bienaventurados los misericordiosos, versículo 7, bienaventurados los de limpio corazón, versículo 8, bienaventurados los que procuran la paz, versículo 9, tiene que ver como el resultado de haber sido saciado. No puedo ser misericordioso, no puedo ser limpio de corazón y no puedo buscar la paz si antes no he sido lleno, no he sido saciado de lo que Dios tiene para mí. Entonces esto es un resultado, ¿sí? Notamos aquí que dijimos también que las bienaventuranzas es un evangelio, porque nos muestra el estado del hombre sin Dios, la acción de Dios y el resultado en el hombre con Dios en su vida. Es el evangelio también, ¿sí? Y notemos que el evangelio, en este caso, en las bienaventuranzas, nos muestra, ¿sí?, el ser más que el hacer. Nos muestra la importancia de la actitud, de lo que hay en el corazón, más de, por supuesto, hay que hacer, pero no podemos hacer como que somos cristianos si primero no somos cristianos. Si no somos transformados, si no tenemos una nueva naturaleza, si no somos hechos a imagen y semejanza de Cristo, no podemos hacer, podemos fingir que somos cristianos, ¿sí? Es más importante el ser. Habla de nuestro carácter como cristianos, ¿sí? Nuestra vida es una proclamación, debe ser una proclamación. En nuestra vida se debe mostrar que somos cristianos, ¿sí? De eso hablan las bienaventuranzas. Nuestra vida debe mostrar. Podemos proclamar a Cristo con nuestra boca, no podemos, debemos, pero nuestra vida debe proclamar a Cristo con nuestro ser. Y eso no se puede fingir, mis hermanos, no se puede. Podemos hacer algunas cosas, pero tarde o temprano se verá de dónde están saliendo, ¿sí? Por sus frutos os conoceréis, dice la palabra. ¿Qué quiere decir misericordioso? ¿Qué quiere decir nuestro Señor con misericordioso? Déjenme decirles lo que no es misericordioso. Tenemos que entender primero, quitar un poquito la paja, ¿verdad? ¿Qué no es misericordioso? Un misericordioso no es una persona, entre comillas, tranquila. Una persona que ve las cosas y hace como que no las ve. O las ve, pero no quiere hacer nada por no meterse en problemas. Eso no es el misericordioso. Ese no es el misericordioso. Obviamente estoy hablando de aquel que ve y su actitud tiene que ver con el pecado. Un misericordioso no es aquel que ve el pecado delante de él y hace como que no lo ve. Ese no es un carácter del misericordioso del que habla la palabra, ¿sí? Y esto tenemos que señalarlo, tenemos que enfatizarlo por el peligro que es respecto a que en estos tiempos no se considera el respeto, no se cree en muchos casos en la ley de Dios, en la disciplina y en la justicia, ¿sí? ¿Por qué no se aplica disciplina? ¿Por qué no se habla de justicia? Por misericordiosos. Porque Dios es un Dios de gracia. Es una gracia mal entendida, ¿sí? No es esa la misericordia de la que habla la palabra. Cuando interpretemos características como esta, en este caso misericordiosos, no dejemos de ver que son características que definen también a Dios. Si nuestro Señor Jesucristo nos dice que bienaventurados nosotros
¿sí? Si somos misericordiosos, quiere decir que también Él es misericordioso. Pero Él es misericordioso, pero también es justo. Y también es santo. Entonces nosotros sabremos de ser misericordiosos, pero también justos y también santos. Cualquier definición de una característica humana respecto de Dios tiene que incluir lo que Dios es también. No podemos ser una cosa de Dios y otra no. Entonces, aquí aplica muy bien. Habremos de ser misericordiosos como Él es misericordioso. ¿Sí? ¿Qué es la misericordia entonces? Permítanme darles una comparación. ¿Qué es la misericordia? Podemos hacerlo comparando misericordia con gracia. Y no se trata aquí de que esto sean conceptos así que nos tenemos que aprender. Es simplemente comparaciones. La gracia, cuando decimos que recibimos la gracia de Dios, cuando por su voluntad, porque a Él le place, porque es iniciativa de Él, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la revelación de la obra de Cristo en nuestra vida y somos transformados solamente por gracia. Todo eso ocurre de allá para acá. De aquí para allá no ocurre nada. La respuesta de nosotros es porque ya ocurrió ese derramamiento de su gracia. Ok, eso entendemos en forma general, que es la gracia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia, en este contexto podemos entenderlo como que es la respuesta de Dios ante las consecuencias, ¿sí? Ante las consecuencias, ante la desdicha que nos produce el pecado. Misericordia se entiende más como la respuesta a un clamor. Cuando nosotros oramos, decimos: ten misericordia. O sea, es algo, en esta situación en particular necesito de ti. Es un clamor. Los salmos, si se fijan, hablan de misericordia. Porque los salmos los salmistas en algunas ocasiones están delante de Dios en una situación muy particular y están clamando y dicen: en esta situación requiero que tú inclines tu oído hacia mí, ten misericordia, porque están viendo que están pasando por una etapa difícil, consecuencia en este caso, consecuencia del pecado. Entonces, la misericordia es la respuesta de Dios ante el clamor. La misericordia conlleva un sentimiento de compasión, ¿verdad? Nosotros pedimos misericordia de Dios porque sabemos que su gracia ya la tenemos. Si no nos hubiese sido primero revelada la gracia, no podemos esperar misericordia. La gracia en Cristo Jesús abarca todo. Por el hecho, cuando oramos, ¿cómo terminamos nuestras oraciones? Todo esto te lo pedimos ¿en qué? En el nombre de Cristo. Por esa gracia que ya tuviste con nosotros, por esa promesa de que tú has perdonado nuestros pecados, por todo eso pedimos misericordia. Esa es una manera de entender un poquito más a fondo la misericordia en este contexto, ¿sí? Implica compasión, implica deseo de aliviar el sufrimiento por parte del misericordioso, y dice un autor: entiéndase la misericordia como compasión en acción, porque no una cosa es sentir compasión y otra cosa es hacer algo. Es compasión en acción. En Lucas 10:30 tenemos un ejemplo muy ilustrativo de esto. Ustedes lo han visto. Es el ejemplo del samaritano, ¿recuerdan? No lo vamos a leer textual, lo voy nada más comentar. Durante un viaje se encontró el samaritano con alguien que había caído en manos de ladrones. Se detiene y cruza el camino para acercársele. Otros lo han visto, otros pasaron y lo vieron y probablemente tuvieron compasión, pero no hicieron nada. Probablemente tuvieron compasión, pero no hicieron nada. Sin embargo, aquí vemos un hombre misericordioso. O sea, tiene compasión y es llevado a hacer algo, ¿sí? Cruza el camino, cura sus heridas, carga con él, y no solamente eso, se preocupa porque lo atiendan. ¿Se fijan hasta dónde llega?
la misericordia de la que nos habla la palabra con un ejemplo, ¿sí? Este ejemplo es muy, muy ilustrativo de lo que acabamos de decir. Es compasión en acción. Y, por supuesto, como hablamos del carácter de Cristo, pues el ejemplo supremo de misericordia es el que recibimos ¿en quién? En Cristo. Dios envió a su propio Hijo. Cierto es, por motivo de su gracia, sí, pero saben una cosa, entendamos también que Dios vio la desgracia en la que estábamos por causa del pecado. Una desgracia, una vida desgraciada, sufrimiento por causa del pecado. Sufrimiento, o sea, seguimos sufriendo en el sentido general, pero tú y yo sabemos que en Cristo nuestro sufrimiento es diferente. Sin Cristo nuestro sufrimiento era terrible, ¿sí? Era terrible. Eso movió, por decirlo de una manera, movió a Dios no solamente a expresar misericordia en forma verbal, no, hizo algo, envió a su Hijo. Es una muestra suprema de misericordia. La llegada de Cristo aquí al mundo no es otra, es más que solamente el que se haya encarnado, es mucho más, ¿sí? Es una muestra de que Dios es misericordioso y podemos apelar a esa misericordia constantemente. Si hizo eso, ¿qué no hará por nosotros? ¿Sí? Si estando muertos, ¿sí? Si estando muertos, estando completamente destituidos, siendo sus enemigos, Él tuvo misericordia, ¿qué no podemos esperar de ese Dios misericordioso? Esa es la misericordia. Dice el padre de Juan el Bautista en Lucas 1:38, cuando se refiere a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 1:78, esto es por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Dios envió a Cristo, a su Hijo, a morir por tus pecados, ¿sí? Aunque tú no lo supieras, Él lo hizo, pero ahora Él tiene misericordia de nosotros y podemos acceder a esa misericordia. Ahora veamos que la bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿sí? Esto tiene que ser las bienaventuranzas no están en ese orden nada más porque se le ocurrió a alguien escribirlos así. No podemos llegar a ser misericordiosos si primero no somos pobres en espíritu, si primero no somos vacíos, damos cuenta de que tenemos que ser llenados por la gracia y justicia de Dios. No podemos ser misericordiosos. No podemos ser misericordiosos, tener compasión de alguien si antes no hemos llorado por nuestro pecado, si no nos ha dolido nuestro pecado. No podemos ser misericordiosos como Dios dice que seamos, ¿sí? Si antes no hemos sido humildes o mansos, o sea, si no hemos dejado nuestro yo de un lado para poner el derecho de otro antes que nosotros, es difícil que seamos, o si no que imposible, que seamos misericordiosos como aquí la palabra dice que seamos misericordiosos. Es una cadenita. No podemos despegar las bienaventuranzas una de otra. Por esa razón las estamos abordando juntas, ¿sí? Porque una lleva a la otra. Y en este caso, como estas tres bienaventuranzas dijimos que eran el resultado de las primeras, pues tenemos que estar relacionando con ello, ¿sí? Entonces, toda mi necesidad, toda esa necesidad vista en el versículo 6, veo que esa necesidad es saciada por Dios. ¿Cómo no voy a ser misericordioso si yo he recibido misericordia?